Los enormes avances en materia de efectos especiales nos han permitido tener en nuestros días películas que poco le envidian a la realidad. Cuando a un proyecto se le pone empeño, los artistas CGI hacen trabajos que nos hacen dudar de lo que es verdad y lo que no, desde acaloradas batallas navales, aventuras en el espacio o incluso simios comportándose como humanos. Sin embargo, toda esta revolución digital nadie se la habría imaginado hace casi 60 años. Hace tanto tiempo, ¿quién habría imaginado que el hombre protagonizaría viajes interestelares o pisaría siquiera el suelo lunar? En 1969, incluso pensar que llegaría el año 2001 era toda una odisea del espacio. Antes de continuar con el video, quisiera recordarte que mis novelas de terror y aventura ya están disponibles en formato físico y digital en la plataforma de Amazon. También puedes leer los primeros capítulos de forma gratuita en mi perfil de Wattpad. Los links los estaré dejando en la descripción de este video. Así que sin más, comenzamos. Stanley Kubrick es uno de los directores consentidos de este canal. También es objeto de varias teorías de conspiración que precisamente tienen origen en esta película. Se dice que después de estrenar Doctor Strangelove en 1964, Kubrick de alguna manera se vio interesado en las historias sobre vida extraterrestre. Nadie sabe por qué o cómo llegó a sentirse fascinado por el tema. Sin embargo, lo que sí se sabe es que luego de leer sobre vida en otros planetas, comenzó a sentirse atraído también por el género de ciencia ficción. Estaba convencido de que su siguiente proyecto tendría que ser una película de este género. Las películas británicas sobre viajes espaciales, lanzamientos de satélites e incluso el cine de Ishiro Honda lo motivaron a buscar una historia que pudiera llevar a la pantalla grande. Así pues, Kubrick se reunió con el naturalista Roger Caras, quien le aconsejó entrevistarse con el escritor Arthur C. Clarke, un especialista en ciencia ficción que ya tenía varios libros publicados que podrían ser del interés del cineasta. Kubrick, sin embargo, se mostró reacio, ya que pensaba que Clarke era un ermitaño que vivía en un árbol. Afortunadamente, Caras logró convencerlo y le envió un cable a Arthur Clarke, y este se mostró entusiasmado de reunirse con Kubrick, además de que se mostró divertido por el hecho de que el director pensara que era un ermitaño. El 22 de abril de 1964, tanto Kubrick como Clarke se reunieron en Nueva York para discutir el proyecto, y durante todo ese proceso el escritor llevó un diario en el que documentó sus interacciones con el cineasta. En sus entrevistas, el escritor llegó a decir que Kubrick estaba decidido a hacer una obra maestra que despertara toda clase de emociones, desde la admiración, el asombro e incluso el terror. Stanley estaba fascinado y sus intenciones eran hacer una obra sobre la relación del hombre con el universo, así que Clarke le puso a disposición varias de sus historias para que pudiera escoger una. Kubrick se había interesado en el Centinela, sin embargo, conforme fueron escribiendo el guión, a este se unieron más tramas de otros cuentos del autor. Ambos se referían al proyecto como La Conquista del Espacio, en referencia a la película La Conquista del Oeste, el éxito de Metro-Goldwyn-Mayer filmado en Cinerama, que originalmente inspiró a Kubrick para venderle la película al estudio. El director dijo que si filmaban en pantalla ultrapanorámica, la cinta se volvería un éxito comercial, lo que finalmente terminó de convencer a MGM para producir y distribuir la cinta. La producción del filme duraría cerca de 4 años y en 1965 Kubrick anunció el título de la cinta como Viaje más allá de las estrellas. Sin embargo, 11 meses después se cambió por 2001 Odisea del espacio. Por su parte, Arthur C. Clarke mencionó que el nombre de la historia había sido completamente idea de Kubrick. La idea de Stanley de usar la palabra Odisea en el nombre toma inspiración de la Odisea de Homero. Kubrick quería diferenciar su película de cintas de monstruos espaciales y sexo que dominaban la época, ya que a diferencia del resto él estaba convencido de estar creando una obra de arte. Sobre la concepción de la historia, se tenía planeado que primero se escribiera una novela basada en los relatos de Arthur C. Clarke. Tanto el autor como el cineasta compartían los créditos de la escritura, aunque a decir verdad, en la concepción tanto del guión como del libro vino casi a la par. Kubrick estaba convencido de que sería más fácil escribir el libreto si se tenía primero un libro, aunque al final los dos se hicieron al mismo tiempo. Al final de todo, la película se estrenó primero que la novela y luego de la publicación del manuscrito, en este se aclararon varias dudas de lo visto en el filme. Mientras que Stanley Kubrick buscaba una interpretación más críptica,
Clarke en su libro se toma el tiempo para explicar el significado del monolito y otras cuestiones, lo que al final deriva en marcadas diferencias en ambos medios. Se dice que incluso en el proceso de escritura hubo tensiones entre ambos colaboradores. Kubrick aparentemente no estaba satisfecho con el trabajo de Clarke, por lo que buscó ayuda con otros autores que pudieran sustituirlo, pero estos declinaron la oferta del cineasta por lealtad a su colega. Como era de esperarse y dadas las tendencias perfeccionistas de Stanley Kubrick, también se sabe que el director buscaba representar un universo realista en su filme. No quería que hubiera elementos de falsedad en la cinta e incluso buscaba que lo que era meramente ficción fuera verosímil, así que para lograrlo buscó la asesoría de varios científicos, tal como lo fue el astrónomo Carl Sagan. En una reunión en 1964, Kubrick le preguntó a Sagan cómo representaría vida extraterrestre, ya que él tenía pensado utilizar actores para representar a las entidades alienígenas en la cinta. Sagan mostró su apoyo al director y le sugirió no poner actores en la pantalla, sino más bien sugerir una inteligencia extraterrestre superior que no estuviera a la vista del público. Según los conocimientos del astrónomo, es muy poco probable que una inteligencia superior a nosotros tenga apariencia humanoide, por lo que lo ideal era dejar pistas en la cinta que dieran indicios de entidades no humanas invisibles. Luego del estreno de 2001, Sagan se mostró satisfecho al ver que su consejo había sido útil. Y así, ya con un guion listo para mediados de la década, la cinta comenzó su rodaje en diciembre de 1965 en los estudios Shepperton de Inglaterra. La primera secuencia en ser grabada fue la excavación en el cráter Tycho de la Luna. El equipo se mantuvo dentro de los estudios la mayor parte del tiempo, ya que filmar la cinta requería un gran uso de los decorados, así como también sistemas que pudieran ayudar a la realización de los efectos visuales en los personajes. En septiembre de 1967, Kubrick terminó de filmar a los actores y la mayor parte de su tiempo la centró en las más de 200 tomas de efectos especiales. Esto lo tomó de 1966 hasta 1968, ya que el proceso requirió de una supervisión minuciosa para que los efectos y las tomas de los actores se pudieran combinar sin que nada pareciera falso, desde el uso de la pantalla azul hasta el traveling mate, que consiste en la combinación de dos tomas diferentes para la creación de una escena de efectos especiales. Dicho sea de paso, para la realización de los efectos especiales, Kubrick contó con el apoyo de Graphic Films Corporation, compañía que se había estado encargando de la creación de videos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también para la NASA. Entre la gente contratada estaba Douglas Trumbull, artista que pasó de crear guiones gráficos para algunas escenas de la película a convertirse en el supervisor de efectos visuales. Para la creación de las naves espaciales y de los planetas se crearon diversos modelos de tamaños que iban desde los 60 centímetros hasta los 17 metros, esto con la intención de que hubiera precisión en las tomas que mostraban naves y objetos interestelares a diferente escala. Para darles movimiento, las maquetas se mantenían fijas, mientras la cámara era la que se movía en el set por medio de travelings especiales que creaban la ilusión de tener propulsión en los modelos o en las dimensiones colosales del planeta Tierra y la Luna. Incluso para la creación de efectos de gravedad cero se crearon complejos sistemas que ayudaron a crear la ilusión de estar flotando en el espacio. Por ejemplo, para las escenas donde vemos a los personajes caminar en círculos en la nave, Kubrick mandó a construir una rueda de hámster de 30 toneladas que estaba decorada como si fuera el interior del transbordador Discovery. Adentro de esta noria estaba colocada una cámara que giraba al mismo tiempo que el mecanismo, lo que permitía la ilusión del giro mientras los actores caminaban de manera fija, de la misma manera que una caminadora. Por otro lado, para crear efectos visuales que simulaban la gravedad cero se usaron técnicas distintas, como el uso de cables que eran escondidos por los cuerpos de los actores gracias a complejos ángulos de cámara, así como también la filmación en cámara lenta para simular que flotaba todo en el espacio. Esta y muchas técnicas más fueron fundamentales para la creación de 2001, la mayoría de ellas revolucionarias para la época. Sin embargo, otra parte fundamental para la cinta fue la utilización de banda sonora. En la película el soundtrack está compuesto por música clásica. Kubrick seleccionó personalmente todas las piezas que se escuchan en el filme. Su idea para la película es que fuera una experiencia completamente sensorial y nada convencional del cine de entonces. No quería utilizar narrativas habituales y pretendía que su película tuviera poco diálogo,
así que le encargó al compositor Alex North hacerse cargo de la banda sonora que sería pieza fundamental en su obra. North siguió por las piezas clásicas seleccionadas por Kubrick y creó un soundtrack que finalmente no fue utilizado. Durante el montaje, Stanley Kubrick decidió desechar el trabajo de su compositor y en su lugar usar la música que él previamente ya había escogido. Anteriormente, North ya había colaborado con Kubrick en Espartaco y Doctor Strangelove. Sin embargo, luego de ver que su trabajo había sido tirado a la basura, decidió jamás volver a colaborar con Stanley Kubrick. Se enteró de que su trabajo había sido sustituido el día que la película tuvo su estreno. Estrenada el 2 de abril de 1968 y tras 5 años de arduo y minucioso trabajo, 2001 Odisea del Espacio no tardó en volverse un fenómeno. La taquilla la favoreció a sobremanera conforme se iba estrenando y tanto el público como la crítica se vieron sorprendidos por el gigantesco trabajo visual logrado por el equipo de Stanley Kubrick. Aún así, la respuesta crítica no fue lo que se esperaba y más bien se vio dividida. Por un lado estaban los que la llamaron la mayor obra maestra de la historia del cine, y por otro los que creían que era una mierda sin sentido por alejarse de las convenciones cinematográficas. Buena parte del público no la terminó de entender y otro tanto fingió que sí lo hizo. Incluso hasta nuestros días esta división sigue vigente. De todas maneras, la cinta fue nominada a cientos de premios, incluidos 4 Óscares, de los cuales Stanley Kubrick ganó uno por mejores efectos visuales. El legado y la sorpresa que representó la cinta no tardó en hacerse notar, ya que al año siguiente, en plena carrera espacial, el contexto de la Guerra Fría llevó a cientos de personas a creer que la llegada del hombre a la Luna en 1969 fue un fraude orquestado por el gobierno, en el cual Stanley Kubrick se vio involucrado al filmar un alunizaje falso con tal de demostrar que Estados Unidos le llevaba ventaja tecnológica a la Unión Soviética. Sin embargo, no solo teorías de conspiración se desataron de la obra de Kubrick, también homenajes en otros medios e incluso otras películas que intentaron replicar visualmente lo visto en Odisea del Espacio. De hecho, si no hubiera sido por esta, gran parte de los efectos especiales de las décadas siguientes no se verían tan bien como eventualmente sucedió. Para muchos una obra maestra, para otros una críptica obra que esconde un enorme significado, y para otro puñado una película pretenciosa. Creas lo que creas, de lo que no cabe ninguna duda es que sin un solo ápice de CGI, Stanley Kubrick nos llevó en 1968 a dar una verdadera odisea en el espacio, incluso mucho antes de que siquiera el hombre pudiera poner un pie en las estrellas. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más videos así. Nos vemos en la próxima.